Gloria a Dios. Capítulo 6, que Dios les bendiga. Amén. Amén. Y vamos a leer unos 4 versículos del versículo 12 en adelante y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. ¿Lo tenemos todos? Amén. Capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Dejémoslo hasta ahí. Incline su rostro. Pidamos a Dios la bendición para esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de esta noche de poder compartir esta palabra, esta enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Diga cada una de las hermanas, Señor, que han dispuesto su corazón, Señor, a escuchar esa palabra. Bendito Señor, hable a su vida, bendito Dios. Le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Hay un título ahí que dice que hay que glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque este cuerpo fue hecho para Dios. Amén. Así lo hizo, dice Dios allá en Génesis, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Y lo hizo para adorarle. Así es que por eso es que aquí nos habla el apóstol Pablo que hay que glorificar a Dios no solo con el alma ni con el espíritu, sino también con el cuerpo. Amén. Porque todo le pertenece a Él. Sí, amén. Estos cuerpos fueron hechos para adorar a nuestro Dios, para servirle. Y por eso es que habla ahí, ¿verdad? Que no se puede unir con una ramera, porque no fue diseñado para eso, sino lo fue diseñado para el matrimonio. Para que el hombre y la mujer se unieran en matrimonio. Y le dijo, y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Eso lo dice allá en Génesis. Sí, amén. Que Dios desde que hizo al hombre le dijo así, vaya que pecaron, pues ahora van a trabajar para comer y se van a unir y van a criar hijos y van a fructificar la tierra, van a llenar la tierra. Así es que aquí el apóstol Pablo nos recuerda, y por eso es que ahí en el capítulo 7 habla sobre el matrimonio, que siempre hay problemas. Es lo que vamos a seguir después, el próximo estudio del próximo miércoles, si Dios lo permite, porque para eso fue diseñado el cuerpo, para ese plan perfecto que Dios tenía de llenar la tierra con hombres y mujeres que trabajaran la tierra y que producieran. ¿Por qué? Debido al pecado. No porque el hombre no fue hecho en pecado. Ya después de Adán y Eva, sí. Por eso es que el salmista David lo reconoce allá en el Salmo, ¿verdad? 51, creo que es, que dice de que ahí en pecado me concibió mi madre. Así es que de eso vamos a hablar, de cómo dice aquí que hay que glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Entonces su cuerpo no es para otra cosa, ¿verdad? Sino para glorificar a Dios. Por eso hay que cuidar este cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que usted en cuerpo le adore, en alma y en espíritu. Porque ese es el diseño que Dios tenía. Y por eso que el apóstol Pablo, viendo los problemas y los pecados o los problemas que había en la iglesia de Corintio, escribió esta carta para que la iglesia se corrigiera. Así que iniciemos ahí, versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré
dominar de ninguna. Ahí está bien claro el apóstol Pablo cuando dice que usted y yo somos libres de escoger. Por eso dice, son listas, hágalo si quiere, pero si quiere, usted puede escoger, pero sabe que no agradan a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer si no agrada a Dios? Por eso el apóstol Pablo especifica y dice, todas las cosas me son libres. O sea, son libres de reconocer, mas no todas convienen. O sea que no todo lo que vamos a hacer va a glorificar a Dios. Hay cosas que no van a agradar a Dios y por eso no debemos de hacerlas. Por eso es que dice ahí, mas no todas convienen, pero convienen muchas veces a la carne. Pero lo que el apóstol Pablo dice después es que, mas yo, dice, no me dejaré dominar de ninguno. Está bien claro ahí cuando él explica que no me va a dejar dominar de ninguna de esas cosas, de las que no convienen. Porque usted y yo sabemos por el discernimiento que Dios nos ha dado de espíritu cuáles cosas son las que agradan a Dios. Amén. Y cuáles cosas vamos a hacer. Sí, amén. Pero dice aquí que yo no me voy a dejar dominar de ninguno. ¿Por qué no me va a dejar dominar? Porque no está en la carne. Pero si usted anda en la carne, sí se va a dejar Amén. dominar. Así es. Entonces, pero el apóstol Pablo dice, pero yo no me dejaré dominar, porque yo conozco quién vive en mí. Y usted también conoce quién vive en Sí, usted. amén. Sabemos que hay un espíritu, Sí, amén. que es el que domina, el que nos guía. Pero si nos dejamos dominar por las cosas carnales, que es lo que está diciendo aquí, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. Porque esas cosas, dice, según la carne, según el cuerpo, son buenas. Pero para la carne, no para el espíritu. Por eso es que habla el 13 y veamos que el 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Ahí está que va a ser destruido. Entonces este cuerpo que come tanta comida buena, que es lo que es una vianda, ¿verdad? Es un alimento. El alimento, según el hombre, por eso muchas veces dicen, va, comiendo buena vianda. Tienen buenos restaurantes, dándose gusto, pero en la carne. Dándole gusto a la carne, pero también no solo se dé gusto, sino que glorifique a Dios. Porque si no, dice aquí que ambas cosas van a ser destruidas, la vianda y el vientre. De esas cosas, por eso dice ambas. Porque como está hablando del vientre y la vianda, que es para el vientre, para darle de comer, dice aquí que tanto el uno como para el otro. Pero los dos van a ser destruidos por Dios, no por el hombre. Eso es lo que dice Ibar. Dice, las otras destruirá Dios. Ahí está, que Dios es el que los va a destruir. No es el hombre. El hombre por sí mismo, él se destruye. Pero Dios no nos manda a destruirnos, sino nos manda a cuidar este cuerpo. Amén. Porque en este cuerpo es que nos preparamos aquí Amén. Sí, amén. para la vida eterna. Entonces por eso dice aquí, dice, pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación. Ahí está especificando que cada uno de nuestros cuerpos no son para fornicar. Sino que dice ahí, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Entonces ahí está, ¿verdad? Que en nuestro cuerpo también debería habitar nuestro Señor, el Espíritu Santo. Entonces, nuestro cuerpo tiene que glorificar a Dios. Claro que muchas veces nos cuesta ayunar. ¿Por qué? Porque nos hace falta la vianda, dice ahí. Entonces hay que meterle al vientre. Pero dice de que el cuerpo también es del Señor. Por eso usted y yo entreguémonos a Cristo Jesús en cuerpo y alma y espíritu. Porque somos de Él. Entonces dice, si no para el Señor y el Señor para el cuerpo. Él tiene que habitar, Él tiene que guiarle, Él tiene que enseñarle a tener esa disciplina para comer. Y para hacer las cosas que a Él le agradan. Entonces el apóstol Pablo sí está especificando cómo este cuerpo se debe de usar. No tiene que ser para andar pecando. Por eso habla ahí que no es para fornicación, dice ahí, sino para el Señor.
Entonces usted y yo ya fuimos diseñados para adorar a Dios. Para eso diseñó Dios y por eso lo hizo a su imagen y semejanza, para que le adorara. Día y noche tenía el hombre que adorar a Dios. ¿Por qué? Porque andaba en santidad. Podía hablar directamente con Dios. Incluso si el hombre no hubiera pecado, multiplicación siempre hubiera habido. Porque en el plan perfecto de Dios todo lo puede hacer. Entonces él sin pecar hubiera hecho una generación. Pero como debido al pecado, el hombre tiene que trabajar, tiene que esforzarse y tiene que afanarse. Y por eso es que la Biblia habla del afán, ¿verdad? De la ansiedad, allá en Mateo. ¿Por qué? Que el hombre tiene que andar así preocupado porque que no tiene para las tortillas, para comer, a los frijoles. Tiene que trabajar. Y muchos no balanceamos, ¿verdad? Las cosas de Dios y las cosas materiales. Amén. En nuestra vida tiene que haber un balance. Si Dios nos dejó aquí, hay que tener un balance. ¿Y qué preferimos? ¿Las cosas materiales o las cosas de Dios? Muchas veces nos ponen a elegir. A usted quizás nunca lo han puesto a elegir. A mí muchas veces, mi último jefe que tengo, a mí me puso a elegir. Porque yo le decía, yo tal día no puedo. Yo tengo culto, tengo que predicar. ¿Y qué prefiere usted, me dijo? ¿A Dios o a mí, me dijo? Ya perdió, le digo. Prefiero a Dios, le dije. Ah, pues sí, perdió conmigo, me dijo. Ya perdió conmigo, sí, pero gano con Dios, le digo. Que Él me sostiene y Él me tiene confianza. Así es que si se lo ponen a elegir, igual que en los matrimonios, ¿verdad? Cuando uno es cristiano y el otro no, le dice, ¿y a quién preferís? ¿Me preferís a mí o a Dios? ¿Y qué va a decir? No, yo te quiero a vos, me voy detrás, dejo a Cristo. ¿Va que muchas veces dejamos a Cristo? Sí, porque como le dije, pues, si no querés nada conmigo, yo tampoco. Pero por el miedo, pero si usted está bien firme en la palabra, sabe que Dios puede hacer la obra. Dios puede obrar. No hay nada imposible, no hay nada que Dios no pueda hacer. Por eso es que hay que leer la palabra, porque allí nos fortalecemos, porque allí nos damos cuenta cómo Dios quiere que el hombre en su cuerpo se comporte. Y la enseñanza de vida que Él nos da. Así es el apóstol Pablo corrigiendo a esta iglesia que estaban descarriados, ¿verdad? Hemos visto cómo desde el capítulo 5 dice allí que había un hijo que estaba con la mujer de su padre. Entonces por eso que las enseñanzas siguen hablando acerca de cómo el cuerpo no es para estar fornicando, no es para andar en pecado, sino para adorar a Dios. Eso es lo que está aclarando. Versículo 14. Y Dios dice que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Él nos va a levantar, ¿verdad? No es con el poder del hombre, es con el poder de Dios que Él nos va a levantar. Porque solo Él tiene esa autoridad. Porque solo Él venció la muerte. Por eso le digo, ¿verdad? ¿Dónde estaba muerte tu hijo? Porque Él la venció. No pudo detenerlo. Sino que Él dijo, me levanto y me levanto. ¿Por qué? Por la autoridad, por el poder. No hay nadie con su poder. Por eso que Él venció la muerte y por eso que Él puede a usted también levantarlo, resucitarlo de la muerte. Sí, amén. Por eso Jesús vino haciendo muchas señales de eso. De cómo resucitó a Lázaro. De cómo resucitó a uno de los hijos de la viuda, ¿verdad? Entonces Él nos dio esas señales. Que sí puede hacerlo, que así como resucita a cada uno de ellos, nosotros podemos ser resucitados. Amén. Nos puede volver a la vida. Así es que por eso que dice ahí, y Dios que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. Si usted y yo le creemos, si estamos conscientes que si morimos Él nos va a levantar, que no nos vamos a quedar para siempre en esa tumba. Allí queda este cuerpo de pecado. Pero luego viene Cristo, nos resucita y con un cuerpo nuevo, con un cuerpo transformado, ya diferente a este. Ese cuerpo ya es un cuerpo santo, un cuerpo celestial.
incorruptible, ¿verdad? Versículo 15 dice, ¿no sabéis, dice, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Es una pregunta, ¿verdad? De ningún modo. Ahí está donde dice de que no sabéis, dice. Está haciendo una pregunta. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y usted forma parte de la iglesia, así que viene a ser miembro de Cristo. Amén. Y por eso es que dice allí que no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Y qué hacen los miembros de ese cuerpo? Adorarle, obedecerle. Amén. Usted tiene que obedecerle. Sí, amén. Porque para eso nos puso estos miembros en su lugar adecuado. Y les dio a cada uno su función. Al ojo no le dijo que caminara, ¿verdad? Sino que a los pies. Ajá. A la nariz no le dijo, con esto vas a ver. Sino que cada uno le dio su función. Y por eso cada parte del cuerpo tiene su función, su don. Así es que usted y yo, Dios nos ha dado un don. Amén. Nos ha dado una función. Sí, amén. Y es la de servirle. En algo hay que servirle porque todos los miembros que usted y yo tenemos en nuestro cuerpo nos sirven para algo. Y es un ejemplo de la iglesia con Cristo porque somos su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, a cada uno de nosotros como miembros de Cristo tenemos que hacer algo. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque a eso le agrada a Dios. Entonces, por eso es que dice allí, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, dice, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, que no puede ser, ¿va? Que este cuerpo que Dios lo hizo y que está unido a Cristo pueda empezar a fornicar con la ramera. No puede, porque no nos hizo para eso. Por eso es que dice ahí, de ningún modo. Se está contestando las preguntas porque tienen signo de interrogación y de ahí viene la respuesta que dice, de ningún modo, no se puede hacer eso. El cuerpo de Dios no es para eso. El cuerpo de Dios es para glorificar el nombre de Dios, para exaltarle por su grandeza, por su maravilla. Usted y yo tenemos que conocer esa grandeza y ya hemos sido testigos de la grandeza que Dios ha hecho. Últimamente estaba viendo una noticia ahí en el Facebook. Me da un poco de risa, pero no sé si es cierto, ¿verdad? Dice de que han hallado los cuerpos del ejército de Faraón allá en el Mar Rojo, de los que siguieron a Moisés con el pueblo. Que si es cierto, a ver, como ellos conservaban los cuerpos. Pero, quién sabe, ¿verdad? La Biblia no habla nada de eso. La Biblia solo dice que quedaron atrapados en el medio del mar. Pero las noticias como hoy están inventando un montón de cosas. Entonces, hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Para ver si eso es cierto o no es cierto. Y al final, no nos interesa eso, ¿verdad? Lo que nos interesa ahora somos nosotros, no los de Faraón. Porque allá habitaba el pecado. Ellos eran de Egipto, eran de los que tenían esclavos del pueblo de Dios. Pero después Dios los libertó. Y a usted y a mí igual. Amén. No somos esclavos más. Somos libres por la libertad que Cristo nos dio. Sí, amén. Así que vamos al 16. Dice, o no sabéis, dice, que el que se une con una ramera, dice, es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahí está hablando lo de Génesis, ¿verdad? Que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero aquí dice que el cuerpo de Cristo o un miembro de Cristo no puede unirse con una ramera. ¿Por qué? Porque si se unen, los dos van a pecar, van a entrar en fornicación. De eso está hablando, de la fornicación. Por eso es que dice, ¿verdad?, de que el cuerpo no es para la fornicación, y por eso sigue hablando de eso, y por eso dice ahí, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué? Porque se unen en un solo cuerpo, porque dice, los dos serán una sola carne, están unidos.
Entonces es un solo cuerpo con el pecado. Porque las rameras eso hacen. Amén. Se prostituyen con uno y con otro. Adulteran, fornican. Porque como igual va, ahí llega soltero y casado. Y el adulterio igual, y la fornicación siempre es pecado. Sea adulterio, sea fornicación, es el pecado. Se está uniendo en el pecado. Está obedeciendo al enemigo. Dejando de lado el poder de Dios. Porque el poder de Dios es el que dice que nos va a levantar. Pero así es que por eso que dice ahí que los dos serán una sola carne. Por eso es que no debe hacerse eso. De unirse con la ramera en un solo cuerpo si usted ya conoció a Cristo. Así es que lo que el apóstol Pablo aclara es que hay que apartarse del pecado. Amén. Eso es lo que está diciendo. Y por eso es que aquí dice que no se pueden unir, que tienen que estar lejos. ¿Por qué? Porque el pecado no puede tener una buena comunión con Dios o con el creyente. Entonces por eso es que dice que no, ¿verdad? 17 ahí. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Ahí está bien claro también, ¿verdad? Que el que se une con ramera, un mismo cuerpo con la ramera. Pero el que se une al Señor, dice, es un espíritu, es con Él. Ahí está. Cuerpo y espíritu están unidos a Cristo. ¿Por qué? Somos uno en Cristo. Allá lo dice Juan 10:30, búsquenlo ahí. Que el Padre y yo uno somos, dice. 10:30 de Juan. ¿Qué número es? 10:30 de Juan. Yo y el Padre uno somos. ¿Va que eso dice? Sí. Entonces Cristo está unido con el Padre. Y usted y yo estamos unidos con Cristo. Por eso es que dice ahí el 10:30, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos, están unidos. Cristo no vino a hacer las cosas por sí solo, sino a obedecer al Padre. Y por eso estaban unidos en un solo espíritu, haciendo la voluntad de Dios. Así que por eso es que habla ahí, ¿verdad? Versículo 18, para ir avanzando y terminando, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces dice de que la fornicación es el punto donde está unido con el pecado, con el cuerpo del pecado. Es el único pecado, donde uno peca con su mismo cuerpo. Los demás pecados, dice ahí, están fuera del cuerpo, porque la envidia es para otro. Pero cuando usted se une, entonces dice que allí se vuelve un solo cuerpo. Eso es lo que dice. Huir de la fornicación, que huya del pecado. Donde mire que hay fornicación, donde mire que hay pecado, mejor no me acerco, porque eso se pasa. Y al rato está uno ya en el pecado. Entonces por eso es que dice ahí, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado, dice, que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Pero más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Uno mismo peca. Porque hay un solo cuerpo unido con la que está o el que está fornicando. Entonces ese es un pecado al cuerpo. Pero los demás pecados son los que salen de cada uno de nosotros. Cuando odiamos, cuando envidiamos, cuando no queremos perdonar. Entonces ese es el pecado. Entonces por eso es que dice allí, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces que no se nos olvide, ¿verdad? Porque no tenemos que ignorar eso. Eso tenemos que tenerlo presente cada vez que nosotros, el pecado nos domina en nuestro cuerpo. Por eso es que dice ahí, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está, dice, en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Está bien claro ahí que no es para nosotros el cuerpo, ni de nosotros. Es de Dios, dice. Eso es lo que dice, ¿verdad? Que este cuerpo es de Dios. Por eso es que dice ahí, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está, dice, en vosotros. ¿Quién está en nosotros?
El Espíritu Santo vive en usted desde el momento que le recibió y le conoció como su Salvador personal. Desde entonces Dios dejó un sello. Ese sello que a usted le pertenece. A Él cuando venga por su pueblo allí se va a ir usted. Si confía en Él, si cree en Él. Por eso que dice ahí que eso no fue así nomás, ¿verdad? Sino que Él pagó precio. Dice ahí, el cual dice tenéis de Dios y que no sois vuestro. No es de nosotros, acordémonos. Porque habéis, dice, sido comprados por precio. Ahí está. ¿Cuánto pagó Jesús? La sangre de Cristo. La sangre de ese cordero, ¿verdad? Nos compró. Es el precio. Y esa sangre no tiene precio que el hombre pueda pagar. El precio es carísimo. La sangre de Cristo es poderosa. Así que por eso que dice ahí, porque habéis sido comprados por precio, glorificar, pues dice, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está bien claro cuando dice, hablando de que el alma, cuerpo y espíritu tienen que adorar a Dios, porque son de Él. A Él le pertenece. Su cuerpo no es suyo, ¿verdad? Solo Dios se lo ha prestado para andar en esta tierra y glorificarle, porque Él vive en usted y le pertenece a Dios, dice ahí, porque Él nos compró. Nadie tiene poder para comprar a alguien, solo Cristo. ¿Por qué? Porque su sangre tiene poder. Y por eso pagó ese precio y no le importó el sufrimiento que Él iba a tener. Porque cada uno de nosotros tenemos sufrimiento, pero no es igual el que Cristo tuvo. Lo que nosotros sufrimos no es nada al dolor que Cristo sintió. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Por eso es que dice ahí de que nosotros, dice, ya que hemos sido comprados por ese precio, por la sangre de Cristo, entonces dice ahí que hay que glorificar a Dios, dice ahí, ¿verdad? Glorificar pues a Dios, dice, en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el espíritu que habita en usted y en mí son de Dios, son de Cristo. Y ese mismo espíritu es el que nos enseña de que hay que hacer cosas agradables a Dios. Porque si no le agrada, entonces, ¿cómo lo va a recibir? Cada uno de nosotros recibimos con agrado lo que nos gusta. Entonces, Dios así es. Él no va a recibir con agrado una ofensa. ¿Por qué? Porque nos ama y nos perdona, pero si yo peco, yo me estoy alejando de Él. Porque el pecado eso hace, separarnos de Dios, ¿verdad? Entonces, pero usted y yo que Cristo pagó por nosotros un precio y que no vamos a poder pagar. Entonces, le vamos a pagar algo. No mucho, glorificando, dándole la gloria a Él, conociendo su poder con alma, cuerpo y espíritu. Que eso es lo que Dios nos ha dado. Y dice que le pertenece a Dios, de Él es todo nuestro ser. O sea, no debería de haber ninguna parte en nuestro cuerpo que busque el pecado. Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, todo debería estar alabando a Dios. Y así va a ser la bendición que cada uno de nosotros tenemos. Si le adoramos de corazón, si le creemos a Él, el sufrimiento será menos. ¿Por qué? Porque Dios, al ver que usted y yo le alabamos, le adoramos, Él nos va a bendecir. Por eso glorifiquémosle en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Por eso es que aquí nos habla bien claro que usted y yo somos de Él, a Él le pertenecemos, y por eso este cuerpo no debe de estar pecando en este mundo. Porque eso no le agrada a Dios. No nos compró para eso. Si nos compró es para tenerlos en un lugar diferente al mundo. Ya no somos del mundo. Así que, hermanos, la gloria es para Dios. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio